Esto es desde el punto de vista más formal. A veces, a mí me parece de orden comenzar por eso, decir, bueno, ¿por qué esquizofrénicas? Entonces, tenemos esa situación. Bueno, ya que tenemos esto en pantalla, vemos por qué constelaciones. ¿Por qué constelaciones? Bueno, porque cuando Hammer veía un cerebro y tenía los diferentes focos activos, él empezaba realmente a ver como un universo dentro de ese cerebro y realmente cada impacto dentro de determinada zona cerebral tenía su lugar. Cada órgano tiene su lugar, cada parte de órgano tiene su lugar. Y entonces es como las estrellas, cada estrella tiene su lugar. Bueno, está bien esa situación de que se mueven un poquito, pero desde algún lugar tienen su lugar. Tienen lugares predecibles. Y bueno, Hammer lo vio por ahí. Y esquizofrénicas lo manejó él desde el punto de vista de el origen de la palabra esquizofrénica, esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia, durante años, tenía esa situación de por qué la respuesta biológica para nosotros o enfermedad de esquizofrenia. Y bueno, porque tenía desde algún lugar la mente separada, la cabeza rajada o desde algún lugar todas las interpretaciones que podemos tener desde ahí. Desde el griego, esquizo es rajado, dividido, y fren es alma o mente. Alma rajada, mente dividida, viene por ahí. Pero después le podemos dar todo lo que desde algún lugar termina en locura. Ay, está loco. Pero bueno, se tomó eso. Yo prefiero a llamarles cerebrales, bueno, porque me resulta más, el individuo no se centra tanto en una palabra y hay que andar explicando todo esto que decir, bueno, es más de un impacto y desde ese lugar es que se va combinando. Entonces, esta es la parte formal de una denominación que es constelaciones esquizofrénicas o cerebrales. Aquí está el origen. Las estrellas y las ubicaciones que éstas tienen en el espacio, al igual que la ubicación que tienen los focos de Hammer en nuestro cerebro. El doctor Hammer engloba en estas constelaciones cerebrales lo que se denominan trastornos, síndromes, psicosis. Se denomina constelación cerebral a la combinación de dos o más programas biológicos con sus correspondientes impactos. Estos programas biológicos tienen su propio sentido biológico. Ahora, al ser más de uno, el cerebro los equilibra, combina y se suma un nuevo sentido biológico. Lo repito esto ya que es importantísimo. A los impactos con su propio procesamiento psíquico, cerebral, orgánico, de cada uno, porque es más de uno, y con el sentido biológico de cada conflicto biológico o programa biológico, vamos a decirle mejor programa biológico, ahora se le suma un nuevo sentido biológico. Entonces, hay un esfuerzo extra, como vamos a ver, para salir de la situación que el individuo está atravesando. Nunca está de más colocar eso, porque el individuo es el que está atravesando una situación con múltiples impactos y de ahí que entra en constelación cerebral. La constelación se observa como todos los conflictos en los tres niveles, generando además de los síntomas de cada uno de los impactos en los tres niveles, síntomas característicos de la propia constelación a nivel emocional, comportamiento, pensamientos, etc. A partir de entrar en constelación, todo lo que es el procesamiento de un impacto, como dijimos, bueno, de que podemos llamar de desvalorización, o en un órgano, o en los pulmones, bueno, en lo que venga, va a haber características visibles, sobre todo de origen psíquico, pero por supuesto que también orgánico, de la propia constelación.
Va a haber toda una situación emocional de la constelación. Por supuesto que los impactos ya tienen su propia respuesta emocional, de comportamiento y de pensamiento, pero aquí dejamos claro que la constelación da un nuevo perfil, un plus, una suma, y va a haber a partir de esa constelación un determinado comportamiento. La combinación de los diferentes impactos es la respuesta a los trastornos, síndromes y psicosis que se presentan en los individuos y que se tratan muchas veces solo como problemas mentales por la medicina convencional. Al ubicar los impactos, al investigar a qué hoja embrionaria pertenecen, si son dentro del tronco cerebral, cerebelo, médula o corteza cerebral, podemos determinar el sentido biológico de la constelación y qué utilidad nos presenta. Sabemos que Hammer trabajaba con las tomografías computadas y para él era sumamente gratificante, como lo ha dicho y lo hemos visto en clases pasadas, el poder verificar lo que sucede a nivel orgánico en ese cerebro. Lo cual no quita que como se puede trabajar en los tres niveles, psíquico, cerebral, orgánico, nosotros tenemos la posibilidad de ver por dónde vienen los impactos, viendo las situaciones individuales de cada impacto en el individuo. Y también comenzar a ver el sentido biológico y las determinadas características que tiene la constelación. Ahora, muchas veces nos basamos en los estudios de Hammer. Una depresión se puede dar por muchísimos tipos de combinaciones de impacto, dependiendo si es zurdo, si es diestro, etcétera, etcétera, la hormonización, lo cual no quita que sea una depresión. Entonces, a través de esa depresión, uno puede empezar a buscar, encontrar si es un doble impacto en territorio o en desvalorización, o hay uno en cada uno, y por ahí viene la cosa. No nos olvidemos que además de la depresión, en los órganos o en los tejidos o en donde haya relación con ese impacto, el individuo también está manifestando, si es en fase de reparación dolor o si es de repente en activa. Entonces, va por ahí. También se pueden combinar impactos en diferentes hojas embrionarias. Esto es importantísimo. No se trata, como hoy vamos a ver, con la constelación cerebral, las características, vamos a ver, de endodermo. Vamos a manejar lo que sería un doble impacto dentro de tronco cerebral, hoja embrionaria endodermo. Ahora, para entrar en constelación cerebral, no es que solamente los impactos se dan en el tronco cerebral o en el cerebelo o en la médula, sustancia blanca o en la corteza. No, puede ser en corteza y tronco, puede ser en cerebelo y tronco cerebral, se pueden combinar. Y esto es importante de saberlo, porque desde algún lugar es información. Los impactos pueden tener diferentes hojas embrionarias, diferentes zonas cerebrales. El doctor Hammer estimaba las constelaciones cerebrales en alrededor de 500. Bueno, acá estamos hablando de un número muy importante. 500 constelaciones cerebrales es lo que estimó Hammer. Él estudió unas cuantas. Los seguidores de él, por el lado incluso de la parte emocional, también estudiaron unas cuantas más. Y por ese lado es que se tiene realmente conocimiento. Pero luego van a ver que Hammer invita a seguir investigando, porque son unas cuantas. Ahora, ¿qué hay en esa cifra de 500? Bueno, todos los temas de trastornos, todo lo que podemos llamar problemas mentales, los que se llaman la medicina. Entonces, desde ahí es que hoy se toma contacto con una información, con un punto de vista, que lo que es el Asperger,
los trastornos del espectro autista, lo que son todas estas situaciones que podemos llamar de trastornos mentales, la psicosis, todas, paranoias, bueno, son constelaciones cerebrales. Y no hay más misterios. Y se puede verificar. Y Hammer lo hizo. Cuando hay dos impactos frontales, da determinada constelación. Cuando hay dos impactos en la parte trasera, da otra constelación. Cuando son de un lado, cuando son del otro, cuando corresponden a territorio, cuando son de corteza, cuando son de un lado de corteza y se combinan con la parte de tronco cerebral, cuando son dos de tronco cerebral, y así se empieza a combinar como los colores primarios y va dando que a lo que le llamamos locura es una respuesta biológica de madre natura, dejemos la germánica del lado, de la propia naturaleza, para seguir vivos, para seguir adelante, para continuar sobreviviendo. Ahora, nadie está diciendo que a ese individuo no le pasó nada. Entonces, desde algún lugar, entrar en depresión, entrar en demencia senil, entrar en Alzheimer, entrar en esquizofrenia, entrar en paranoias, son en fobias, respuestas biológicas en formato constelación cerebral. Y por supuesto que hay muchísimas. Hoy tomamos contacto cómo se originan a través de múltiples impactos en nuestro cerebro que las procesó la psiquis, impactos de un individuo, ¿sí? Los vemos en el cerebro, pero impactos que sufre un individuo y los manifiesta a nivel psíquico, cerebro, orgánico. Y bueno, a partir de ahí, bienvenidos, ya no hay más locos, hay respuestas biológicas de más de un impacto en el formato constelación cerebral. Esto sí, desde la germánica. Si el procesamiento de los impactos en los tres niveles es un poder que nos brinda Madre Natura, el combinar más de un impacto y programa biológico obteniendo un nuevo sentido biológico es un superpoder. Interrumpo para preguntarles, de repente te estoy viendo a ti, Carla, pero puede ser Gabriela, si está escuchando, Esmeralda, ¿cómo se siente esto? Desde algún lugar no hay más locos, hay individuos impactados con más de un impacto que al combinar esos impactos, su ordenador, a través de cómo lo procesa la psiquis, da una nueva respuesta biológica con un sentido. Yo no sé si todos ya la manejaban esa información, pero ¿cómo se siente? Les pregunto. ¿Cómo sienten eso de que yo digo se terminaron los locos? No hay más locos, porque en definitiva son individuos que están desplegando un programa biológico para seguir adelante. Yo puedo opinar. Em, en realidad me quedé con el Alzheimer y con la esquizofrenia, que son los más cercanos que conozco. Y digo, no hay más locos, y es cierto, nunca los consideré como, inclusive tengo 3 compañeros que tienen esquizofrenia, que fueron diagnosticados con esquizofrenia, y realmente nunca me pareció una locura, me pareció más bien un desorden sin saber de dónde venía, ¿no? Y los vi en distintas facetas, los vi cuando recién los medicaron, arrastrando los pies, no pudiendo hablar, y después como con el ajuste de la medicación, los vi pasar por el sí ser claros al conversar, y me quedé con eso y muy atenta, nada más. Gracias. Carla, ¿tú querías decir algo? No, ¿Cómo para lo mí ves? lo veo, sí, es claro. Ya una idea la teníamos el año pasado cuando diste el taller, una clase,
ya uno lo ve de otra forma, ¿no? Es hasta esperanzador, ¿no? Bueno, en el caso, cuando se tienen casos medios complicados, Bueno, lo que lo cuando, encuentro es muy difícil aprender a identificar, pero pienso que eso va en el estudio, en la observación de la persona y bueno. bueno, se tiene por un lado la herramienta fabulosa de la observación y a partir de la observación ver los síntomas de un individuo. Como estábamos hoy viendo con Asís, hay síntomas. El tema es que hay que profundizar todo lo que se pueda con el individuo. El tema es que sí, todo muy lindo, todo muy fabuloso. Cuando yo tomé contacto con esto dije, bueno, vamos a ver si es así. Quiero realmente confirmarlo. Entonces, no es que tenga gran cantidad de oportunidades, pero cada oportunidad que me surge, la investigo. Ayer hablaba con una de mis nenas sobre el caso de el abuelo de ella, que ella misma me contaba que fue tan gráfico, que ella misma realmente lo toma como una validación, no verificación que va por el otro lado, de validación. El abuelo de ella tuvo un resultado judicial adverso y más de 80 y algo de años, y después de ese resultado, al otro día, pasaron unas horas, ella estuvo con él, pasaron unas horas, la llamaron a mi nena que el abuelo estaba internado, y ella cuando fue a verlo, creyó, lo diagnosticaron con Alzheimer, con demencia senil y con Alzheimer, ella creyó que el abuelo se estaba haciendo el bromista. Y le empezó a hablar mal hasta que las propias enfermeras dijeron, no, mirá que esto no es así. No me digas eso, porque yo hace unas horas estuve con mi abuelo. Y yo sé que como no le gustó lo que le dijeron ayer, se está haciendo listo. Mi nena tiene 20, 28, por ahí. Digo para que no es una chiquita de 5 años. Entonces, realmente, esta situación son de esta manera. El tema es que muchas veces no nos damos, no digo que todas tengan este proceso tan rápido, otras tienen un proceso más lento. El tema es que son investigables. Y bueno, yo lo que hago es eso. A mí, sea la germánica o sea que me plantea algo, no por descreído, al contrario, porque es mi particularidad. Yo voy a investigar, investigo. El tema es que cuando uno investiga, realmente comienza a darse cuenta que están los impactos. Y desde algún lugar, este señor, este suegro mío, en un momento de mi vida, que valoro y agradezco tantas cosas, hablando de él con respeto y con amor, bueno, ya tenía algún impacto. Y entonces, cuando volvió a sufrir otro impacto, a través de una sentencia adversa, bueno, inmediatamente entró en una constelación cerebral y inmediatamente se fue por la solución más ventajosa, más favorable para que él pudiera superar esa combinación de impactos a tal edad, con determinadas condiciones. Es su psiquis la que está procesando y evaluándolo todo, lo que está sucediendo, lo que ya le sucedió, lo que ya tiene. Entonces, va por ahí. Yo hice esta interrupción simplemente para que desde algún lugar compartir que cada vez que yo he tomado contacto con algo nuevo, realmente lo primero que hago es, bueno, masticarlo un poco antes de tragarlo por mi propia forma de ser. No con descreimiento, pero sí con el afán de investigar. Bueno, sigamos. Se trata de un esfuerzo extraordinario con el sensato sentido de superar esa situación que amenaza nuestra supervivencia.
son un medio provisorio. Los conflictos no se han resuelto o se suman nuevos conflictos y nuestro cerebro actúa buscando nuevamente superar lo que se necesita superar. Esto también es importante y viene de Hammer. Realmente podemos ver que cuando una persona entra en lo que se denomina demencia senil, ¿cómo hacemos para decir es un medio provisorio? El tema es que, bueno, generalmente está difícil que se entre con demencia senil con 18 años. ¿Me explico? Entonces, provisorio significa, bueno, sí, de repente es la mejor solución para afrontar los últimos años de vida. Ahora, una depresión en una chica de 20 años, realmente se invita a verlo desde lo que acabamos de decir. Es un medio provisorio. Entonces, va desde ahí las informaciones y detalles que nos comparte Hammer. Sí, así, decinos. La obesidad, ¿qué medio provisorio? O sea, ¿de qué es medio provisorio? Sabemos que la obesidad tiene múltiples factores, pero vayamos rápidamente a uno, que me vean. Provisoriamente, si nadie me ve, si no figuro, si no me registran en el radar, si a mí no me llama nadie, no me toman en cuenta, si desde algún lugar no me ve mi clan, mi manada, bueno, provisoriamente puedo tener determinado volumen para que me vean. Provisoriamente puede ser otro tipo de respuesta al miedo, como pasa con determinados animales que se inflan para asustar a su predador u oponente. Entonces, ahí tenemos nuevamente un medio provisorio. El tema es que generalmente, ¿cómo? O sea, porque yo, o sea, había entendido como que era un medio provisorio para un conflicto como mayor más adelante en los años. Eso había entendido. No, es provisorio en el momento, es para que desde algún lugar no se vaya mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, los seres humanos, tenemos características que no se dan en la vida, llamémosle salvaje. Ese sapo, o ese animal, o ese bichito que de alguna forma toma un volumen, no se va a pasar así toda la vida, porque no tiene la chance de estar así conflictuando. Logró eso para intimidar a su predador, oponente o lo que sea, y fue efectivo, sale de esa circunstancia o se lo comieron. Si desde algún lugar se tiene otro tipo de situación, es mucho más rápida de solucionar. Nosotros, los seres humanos, podemos arrastrar, cargar o, como se quiera llamar, conflictos biológicos durante larga data. Y ahí es que la respuesta biológica se hace más larga, si no desde algún lugar, pero siempre necesaria. Ya vamos, Esmeralda. Pero ¿cuál es el tema? Que desde algún lugar Hammer nos dice, esto no es para que quede para siempre. Y esto es importantísimo en obesidad, pero también, por ejemplo, en una constelación como es la depresión. Cuando un individuo, porque lleva 20 o 30 años de depresión, cree que ese es el estado natural. Si se va a los impactos, en el caso de depresión, ¿dónde le está quemando la chapa? ¿Dónde está caliente? Ya que la depresión busca que el individuo se dirija hacia otro lugar, que salga de donde está o que cambie su punto de vista. Si se va por ese lado, se tiene la posibilidad de ver eso diferente. ¿Eso es sencillísimo? Nadie dice eso. No estamos diciendo que eso es absolutamente en un periquete, no, pero no significa que no sea posible. Se puede lograr que un individuo vea desde otro punto de vista, sobre todo cuando lleva 30 años con dolor. Entonces, va por ahí. Ahora, Hammer nos deja claro, no es un medio definitivo. De hecho, en un momento las constelaciones entran desde algún lugar a ser disfuncionales. Es como que ya pierden efecto. Ahí o se va a otro tipo de constelación, o se van a diferentes respuestas, o bueno, o se va cambiando. Pero tenemos que tomar esta particularidad de los
seres humanos y nuestra forma de sociabilizar, nuestra forma de sobrevivir desde un lugar que no lo haríamos si estuviéramos en lo arcaico, en lo más salvaje.